Buenas tardes para todos. Estamos aquí reunidos porque vamos a hablar de un tema que ha sido muy controversial en los últimos años para Colombia, que es la eliminación de los 3 ceros del peso colombiano. Esto basado en el caso de México con su nuevo peso mexicano. Para este debate nos encontramos con 3 estudiantes de especialización de la Universidad de Medellín. Bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Gutiérrez, soy estudiante de especialización en Finanzas y Mercado de Capitales de la Universidad de Medellín y es un gusto estar acá. Buenas tardes para todos, mi nombre es Diego Armando Marulanda, soy estudiante de especialización en Gestión Financiera Empresarial de la Universidad de Medellín. Mi nombre es Brian Arboleda, soy estudiante de la especialización en Gestión Financiera Empresarial y es un gusto estar acá contigo, Mariana. Muchas gracias, Brian. Bueno, para dar un contexto general de lo que vamos a hablar a continuación, voy a citar un estudio publicado por el Diario de la República, donde nos cuentan que en los últimos 100 años, 36% de los países que eliminaron los ceros pertenecen a Europa, 21% a Asia y 26% a América, especialmente América del Sur. El estudio también señaló que la eliminación de los ceros a lo largo de estos años se concentran especialmente en 2 periodos. El primero entre 1950 y 1970, que agrupa el 26% de los casos, y en su gran mayoría están relacionados con la Segunda Guerra Mundial. El segundo periodo de eliminación de los ceros se presentó entre 1980 y el 2000 y se concentra la mayor proporción. 37 casos de eliminación de ceros corresponde al 46% de los eventos. Cabe resaltar que países como México, Brasil, Perú, Venezuela, Uruguay y Argentina han implementado un cambio de denominación en sus monedas. Bueno, para dar un contexto de lo que vamos a hablar a continuación, tenemos que tener claro la teoría de la neutralidad del dinero. Es un concepto ampliamente discutido por diferentes escuelas de pensamiento económico. Y lo que nos dice es que se basa principalmente en las fluctuaciones de la oferta monetaria. Solo afectan las variables nominales de la economía. Para entrar en materia, Diego, cuéntanos cuándo y por qué se dio la eliminación de los 3 ceros en la moneda mexicana. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Les voy a hacer un breve resumen de qué fue más o menos lo que pasó en México en la década de los 80 y por qué fue que se quitaron los 3 ceros. Bueno, inicialmente en la década de los 80 México tenía un presidente que se llamaba Miguel de la Madrid, al cual le tocó un proceso inflacionario en el cual la inflación llegó al 3.710%. Una de las soluciones que dicho presidente dio en ese entonces para solventar esa crisis fue ponerle los 3 ceros que posteriormente se iban a quitar al peso mexicano. Entonces, lo que tenemos que ver desde el punto de partida es que los nuevos pesos mexicanos que tenemos hoy en día ya se manejaban mucho antes de ponerle estos 3 ceros, estos 3 dígitos. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente tomó la decisión para tratar de nivelar la economía y ayudarla nuevamente a crecer, combatir ese proceso inflacionario. Bueno, ya en la década de los 90, el presidente Carlos Salinas, en el año 1993, lo que hizo fue quitarle nuevamente los 3 pesos por situaciones tales como ayudar a las cifras y que todo fuera como en un episodio de que la gente pudiera con más serenidad afrontar las cifras porque ya estaban siendo muy grandes. Simplificar un poco las cosas. Exacto. Bueno, Diego, de acuerdo al contexto que nos acabas de contar, cuéntanos qué beneficios y consecuencias trajo la eliminación de los 3 ceros para México. Bueno, desde ese punto de vista es muy importante recalcar que en ese momento México estaba firmando varios tratados de libre comercio, varios con países latinoamericanos, Colombia, Venezuela, pero hay uno que es de mayor importancia y el cual ajustó o hizo que la política monetaria de México cambiara, y era el tratado de libre comercio con Norteamérica, América del Norte. Entonces, lo que esto provocó era que al hacer negociaciones con los países de este continente, las cifras fueran a elevarse demasiado. Lo que buscaba el país mexicano era que las cifras se simplificaran más, que el día a día del comercio fuera más tranquilo y no se elevara con las cifras de mayor magnitud. Entonces, esto era lo que se quería lograr con la política monetaria. Yo le puedo complementar ahí el tema de las consecuencias, Diego, y es que
Se estaba viviendo un entorno económico y político un poco complejo, volátil. Se produjeron asesinatos incluso de senadores y políticos por medio de grupos al margen de la ley. Esto generó demasiada incertidumbre, lo que hizo que se produjera fuga de capitales, ya no había inversión extranjera, en fin, un sinnúmero de eventos que provocaron que la economía siguiera decayendo un poco más. Esto se conoce como el error de diciembre. Exactamente. Bueno, Santi, ahora cuéntanos cómo serán impactadas las variables macroeconómicas en México. Claro que sí, muy importante mencionar que con todas estas consecuencias y todo lo que hemos conversado pues en este panel, hubo un sinnúmero de situaciones que se vieron, a la que se vieron enfrentados pues los mexicanos como tal. Inicialmente hubo un decrecimiento en el sector productivo. Esto conllevó altas tasas de inflación, déficits fiscales, se incrementó la deuda externa, la contracción de la actividad económica también se vio muy afectada, y a su vez esto impactó en las personas individuales como tal, porque pues la percepción de los mexicanos fue que habían perdido como su poder adquisitivo de lo que podían comprar en ese momento. Bueno, teniendo en cuenta todos los antecedentes que nos han contado sobre el proceso de México, ¿qué consideras tú que puede pasar aquí en Colombia? Bueno, yo pienso que hay varios efectos que nos traerían el corto plazo. El primero sería a corto plazo una inflación. ¿Por qué una inflación en los precios? Porque digamos que esos precios pequeños del mercado van a tender a redondearse, y lo más normal es que tiendan a redondearse hacia arriba, ¿cierto? Un ejemplo muy práctico es si nosotros compramos una libra de arroz a 2.100, ¿cierto? Con la eliminación de esos 3 ceros va a quedar a 2,1 pesos, y de pronto no va a haber la facilidad de devolver esos 4 centavos, porque las monedas hasta este momento no existirían, solo existirían los billetes que tenemos. Entonces los comerciantes van a tener que redondear ese precio a 2,5, ¿cierto? Entonces solamente con el cambio de la moneda ahí tendríamos una variación del 19% en el precio del arroz, que es una variación considerable. Entonces esto implicaría que el banco o la entidad central, sí, el Banco de la República, tenga que crear unas nuevas monedas para poder cubrirse de estas inflaciones que se podrían presentar a corto plazo. También trae unos efectos psicológicos, no podemos dejar de lado esos efectos psicológicos, ya que la gente estaría pensando que esto trae, digamos, consigo una pérdida de poder adquisitivo. Digamos, si yo antes tenía 2 millones de pesos y al ver mi cuenta de banco solo tengo 2.000, eso psicológicamente impacta y afecta pues como la forma en que estoy viendo la economía, y me siento pues como con una pérdida importante de ese poder adquisitivo, ¿cierto? También podríamos hablar de un impacto a la economía subterránea. ¿Por qué? Porque digamos que el mercado local de drogas, que no es un secreto para nadie, hay, digamos, grupos al margen de la ley que tienen un montón de esa plata represada, y al momento de ese cambio en la moneda, ellos, digamos que se van a poner en evidencia al momento de intentar cambiar ese dinero local que tienen por digamos, los nuevos pesos o la moneda que se defina que se va a manejar en el país. En cuanto a los efectos de largo plazo, yo diría que se esperaría una simplicidad en las transacciones, ¿cierto? Porque ya, digamos, no vamos a tener ese montón de ceros que muchas veces vuelven complejas las transacciones, más que todo a nivel bancario y cuando tenemos relaciones con otros países. Podríamos tener como una paridad en cuanto a política monetaria con los países de Latinoamérica que ya han pasado por este proceso de eliminación de los 3 ceros, y finalmente cumpliríamos con el objetivo de esta eliminación de los 3 ceros, que sería controlar la inflación. Listo, para poner esto más emocionante, ¿les parece bien si cada uno dice si creen que es bueno o malo hacer la eliminación de ceros en el peso colombiano? Ok, bueno, Mari, yo pienso que no es como necesario en este momento eliminarle los 3 pesos a la moneda colombiana, porque sería incurrir en unos costos, a mi parecer, innecesarios.
el Banco de la República tendría que cambiar sus planchas, tendría que imprimir nuevos billetes, además de eso tendría que invertir en la educación de las personas para que el cambio no sea traumático. Entonces, como lo mencionaba ahorita, es crear un estrés y una inflación, aunque se ve a corto plazo, ¿cierto? Puede que a largo plazo cambie, pero es crear una inflación innecesaria en el momento. Y teniendo en cuenta como la coyuntura actual del país y en la situación que estamos, yo no lo vería como útil o importante para nosotros. Yo pensaría que de pronto en el corto plazo no es una medida necesaria y que tengamos que hacerlo ya, pero en aras de pensar que estamos pues en un continente en el que sí lo han aplicado, pues podríamos ir alineados en esa medida. No tiene que ser ya, pero sí se puede implementar y puede facilitar de pronto un poco más las cosas, a pesar de que tome tiempo, la educación y todo lo demás en la gente. Eso es lo que yo... Bueno, yo contrario a lo que piensa Brian y acompañando pues un poco el pensamiento de lo que dice Santiago, me parece que sí se debería hacer el cambio. Primero por seguir la tendencia de países de la región como Chile, Argentina, que lo han hecho y lo han quitado, y esto se ha venido acompañado de reducir las cifras, que a veces en temas contables es tan difícil. Entonces me parece que sí es una buena medida para simplificar las cifras. Bueno, como conclusión hay que ver, hay dos lados, ¿cierto? Los que están de acuerdo, obviamente la facilidad de las transacciones, la facilidad del entendimiento con las relaciones de otros países en cuanto a políticas monetarias es como una ventaja muy grande, ¿cierto? También en cuanto a las economías subterráneas, que esto sería un problema pues para todo lo ilícito, también ayuda pues como a la economía colombiana. Pero yo también considero que es mucho más psicológico todo el tema de los 3 ceros. Es como más de la percepción de la gente y que esto no influye en este momento, por ejemplo, que la inflación está alta, pero no hemos tenido periodos de hiperinflación como para tomar una medida tan drástica en este momento. Listo, muchas gracias, Mari. Gracias.